Bueno, compañeras, compañeros y compañeres, damos inicio a esta charla del día de hoy, que es una charla que hemos decidido hacer porque hemos tenido durante los últimos días una medida histórica por parte del gobierno del Frente de Todas, de Todos y de Todes, que es el decreto de las telecomunicaciones, que es una medida histórica porque es un decreto cuyo objetivo es garantizar el derecho a la comunicación. Comunicarse es un derecho y por eso es muy importante que todas y todos podamos tener acceso a internet por cable, podamos tener acceso al celular, podamos tener acceso a la televisión por cable, es decir, a todo lo que es el universo de las tecnologías de la información y la comunicación, de las telecomunicaciones, y por eso es fundamental, es extraordinario, es importantísimo reivindicar y destacar la enorme medida que ha tomado el gobierno del Frente de Todos cuando ha decretado que los servicios de telecomunicaciones son servicios públicos esenciales, que la comunicación tiene que estar garantizada para toda la población, que tu vecina y tu vecino, que tu vieja, tu viejo, tu hija, tu hijo, tu hije, tus hermanos y hermanas, todos tus familiares puedan tener el celular, que puedan tener acceso a través del celular a la educación, a la información, que se puedan comunicar, que puedan socializar, más en un momento de pandemia, más en un momento de cuarentena. Es muy importante que todas y todos puedan tener conectividad, puedan tener garantizado el derecho a la conectividad. Entonces, hacemos esta charla primero para celebrar esta enorme medida, para decir que como partido piquetero estamos contentísimas y contentísimos del decreto que establece que las telecomunicaciones son servicios públicos y que congela las tarifas hasta fin de 2020, que congela las tarifas del celular, congela las tarifas de la televisión por cable, congela las tarifas de internet, un congelamiento de tarifas para garantizar el acceso a la información, a internet, al celular, para todas y todos en todo el país. Es fundamental, es fundamental. Y el decreto que ha emitido el gobierno es un decreto que plantea que todas las empresas tienen que garantizar una prestación básica universal a precios accesibles que van a ser regulados por el Estado para que todas y todos puedan efectivamente gozar de ese derecho, que es el derecho a la comunicación, que es el derecho a la información, que es el derecho a la educación. Hemos tenido con mucha claridad durante estos meses un debate y hemos visto cómo hay muchas y muchos estudiantes que han tenido muchas dificultades para poder estudiar a distancia producto de los problemas de conectividad, y este es un decreto que viene a subsanar esa injusticia en nuestro país, para garantizarle la conectividad a todas y a todos. Entonces, lo primero que queremos hacer es saludar enormemente esta medida y convocar a toda la militancia popular del país a que podamos efectivamente desarrollar una militancia en los barrios, en los lugares de laburo, a través de las redes sociales, hablando con nuestras familias, con nuestras vecinas, nuestros vecinos, contándoles sobre esta medida y mostrando cómo tenemos un gobierno, que es el gobierno de Alberto y de Cristina, el gobierno del Frente de Todos, que en el marco de una situación tan difícil como la pandemia, amplía derechos. El gobierno del Frente de Todos, frente a la pandemia, amplía derechos para el pueblo argentino. En ese sentido, nuestro partido ha hecho propia una frase que en su momento señaló el diputado Máximo Kirchner, que es que la democracia tiene 4 pilares. Los 4 pilares de la democracia son el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Le agregamos un 5.º pilar a la democracia, que es el celular. Porque con el celular te comunicas con tus seres queridos. Con el celular podés acceder a la educación. Con el celular podés acceder a la cultura. Podés aprender idiomas. Con el celular te podés informar. Podés acceder a las redes sociales. Podés socializar. Es decir, que el derecho al conocimiento, a la información, a la comunicación, al esparcimiento, es un derecho
que para ser garantizado implica que todas y todos puedan tener acceso al celular y a conectarse a través del celular. Entonces, el decreto de las telecomunicaciones es una medida democrática fundamental para garantizar este quinto pilar de la democracia, que es la telefonía celular, y que todas y todos nos podamos comunicar. Es una medida democrática elemental que le pone un límite a los monopolios. Un servicio como el de las telecomunicaciones que está fuertemente monopolizado en nuestro país y que gracias a este decreto va a poder ser regulado por parte del gobierno y del Estado para evitar que los monopolios impidan el acceso a este derecho a un sector muy importante de la población en nuestro país. Las telecomunicaciones han tenido tarifazos y aumento de tarifas muy por encima de la inflación durante todo el gobierno de Mauricio Macri, de 2015, de fines de 2015 a 2019. Y este decreto viene a reparar esa situación, viene a terminar con los tarifazos macristas. El decreto congela las tarifas de los servicios públicos esenciales de telecomunicaciones, no te pueden aumentar el celular, no te pueden aumentar la televisión por cable, no te pueden aumentar el internet de acá hasta fin de año. Es muy importante la resolución del gobierno y convocamos a una militancia épica, a una militancia en todo el país para efectivamente respaldar, saludar enormemente esta gran medida que ha tomado el gobierno del Frente de Todas, de Todos y de Todes, que es el decreto de las telecomunicaciones, para consagrar con claridad que comunicarse es un derecho. Y nos parece importante arrancar la charla observando esta situación, sobre todas las cosas porque tenemos que dejar en claro que la orientación política del gobierno del Frente de Todas, de Todos y de Todes, en el marco de la crisis económica y social que ha generado la pandemia en todo el mundo, es la de ampliar derechos. La situación económica naturalmente es muy difícil, la situación social naturalmente es muy difícil. Lo importante es que tenemos un gobierno que frente a esa situación lo que hace es ampliar derechos para la población. Y así como dijimos recién que Macri es tarifazos, y en cambio el gobierno de Alberto, de Cristina y del Frente de Todos es congelamiento de tarifas, también tenemos que decir que Macri es hambre, y el gobierno de Alberto, Cristina y el Frente de Todos es el ingreso familiar de emergencia. Macri es hambre y el gobierno de Alberto, Cristina y del Frente de Todos es la tarjeta alimentar. Macri es hambre y el gobierno de Alberto, Cristina y el Frente de Todos es aplicar la ley de emergencia alimentaria y garantizar asistencia alimentaria para más de 11 millones de personas en todo el país, a través de escuelas, de comedores, de merenderos, de iglesias, de municipios, de gobernaciones, organizaciones sociales y piqueteras, una enorme red de asistencia alimentaria. El gobierno del Frente de Todos ha puesto en pie la red de asistencia alimentaria más grande de toda América Latina, porque el objetivo del ingreso familiar de emergencia, los 10.000 pesos del ingreso familiar de emergencia, es que a nadie le falte un plato de comida. El objetivo de la tarjeta alimentar es que a nadie le falte un plato de comida. El objetivo de la asistencia alimentaria directa que realiza el gobierno nacional, los gobiernos provinciales. En nuestro caso, soy parte del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. Estamos desarrollando una militancia constante y un trabajo constante para que a nadie le falte el plato de comida. Y esto también es ampliar derechos. Porque como dijimos en la campaña electoral de 2019, comer es un derecho, no un privilegio, y por eso todo este paquete de medidas, la tarjeta alimentar, el ingreso familiar de emergencia y la asistencia alimentaria, lo que están haciendo es garantizar ese derecho, consagrar ese derecho, que es el derecho a la alimentación, para que comer no sea un privilegio y para que a nadie le falte un plato de comida. Y eso hoy en Argentina es un trabajo, una militancia, una lucha que da constantemente el gobierno del Frente de Todos para combatir el hambre en nuestro país. Por lo tanto, por eso nos parece muy importante dejar en claro que tenemos un gobierno que amerita todo nuestro apoyo. Un gobierno que efectivamente está orientado en la defensa y la ampliación de los derechos populares.
un gobierno que está cumpliendo con su plataforma electoral y que en el marco de la pandemia, que restringe naturalmente y limita naturalmente las posibilidades de la acción de un gobierno, el gobierno está haciendo lo que está a su alcance para garantizar estos derechos, para ampliar estos derechos. Como partido piquetero nos parece muy importante señalar esto, sobre todas las cosas porque durante los últimos días y sobre todo después del decreto de las telecomunicaciones hemos tenido una serie de debates que se han manifestado en diversos medios de comunicación y nos parece importante fijar posición frente a esa situación. Y fijar posición primero sobre la base de hablar con la autoridad de estar militando en los barrios populares en el marco de la pandemia. Y en mi caso en particular, de ser parte del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires. Y quiero mostrarles acá un ejemplo de organización popular, de gobierno presente, que es el Comité Operativo de Emergencia de Villa Itatí, que lo quiero señalar porque Villa Itatí es uno de los barrios populares más poblados de la provincia de Buenos Aires y del país. Es un barrio que ha tenido muchos contagios por el COVID-19. Es un barrio donde venimos haciendo un trabajo militante, coordinado entre las organizaciones del barrio, el gobierno municipal, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional, para evitar que en Villa Itatí se desarrolle un brote de coronavirus. Hemos logrado evitar que se desarrollara un brote como el que en su momento había ocurrido en Villa Azul. Gracias a la lucha que se dio en Villa Azul, a la organización del barrio, a la actividad del gobierno, en Villa Azul se ha reducido muy fuertemente la tasa de contagios y hemos evitado que se dispare la tasa de contagios en Villa Itatí. Y en Villa Itatí tenemos con mucha claridad un gran ejemplo de cómo el pueblo está colaborando con las medidas necesarias para enfrentar la pandemia, con la cuarentena, cómo el barrio se organiza para enfrentar la pandemia y cómo esa organización del barrio se hace coordinada con un gobierno presente a través del Comité Operativo de Emergencia. Y gracias a esa actividad común, no solamente evitamos que se dispare el coronavirus en Villa Itatí, también garantizamos que a cada familia que se tuvo que aislar de forma estricta por tener algún familiar con coronavirus que fue trasladado a algún centro de recuperación, por ser lazos estrechos de personas con coronavirus, a todas esas familias se les garantizó el plato de comida caliente todos los días, se les garantizaron los alimentos secos, los alimentos frescos, los pañales, se les garantizaron los medicamentos. Es decir, que hubo un Estado, un gobierno presente, garantizando el acceso a la alimentación, a la medicación. Un gobierno que coordinó con las organizaciones del barrio para poder efectivamente llevar adelante todas estas tareas y no solamente tareas vinculadas estrictamente al aspecto alimentario, al aspecto de la salud. También hemos asistido a familias con materiales de construcción para mejorar la situación habitacional de esas familias. Hemos hecho una gran campaña de Comité Operativo de Emergencia de Villa Itatí en el marco del invierno, juntando ropa de abrigo y distribuyendo ropa de abrigo frente al invierno. Hemos hecho una celebración particular del Día de la Niñez distinta que la de todos los años, porque es en el marco de la pandemia, y fuimos casa por casa. A cada niña, a cada niño que había tenido algún familiar con coronavirus, que había atravesado esa situación difícil, y repartimos más de 2.000 juguetes en Villa Itatí. Esto lo digo porque es un ejemplo de que lejos de haber un divorcio entre la sociedad y el gobierno, lejos de haber un descontento de la sociedad hacia el gobierno, lo que hay es una colaboración, una articulación y un grado de organización creciente combinado entre el gobierno presente y los barrios que se ponen de pie y se organizan contra el coronavirus. Entonces, lo decimos con toda la autoridad de estar con los pies en los barrios, militando de sol a sol todos los días para garantizar el derecho a comer, para enfrentar esta pandemia y para ampliar derechos populares. Y por eso, lo que queremos señalar en esta charla, y lo queremos poner de manifiesto, porque nos parece muy importante, sobre todas las cosas que como militantes
populares, tengamos claridad de cuál es la situación política y por lo tanto cuáles son las tareas que se desprenden de esa situación política. Y lo primero que queremos decir es que tenemos un gobierno que toma la iniciativa. Lejos de tener un gobierno paralizado, desorientado, vacilante, como lo quiere presentar la derecha y algunos medios de comunicación, tenemos un gobierno que está tomando la iniciativa, ampliando derechos y cumpliendo la plataforma electoral. Un gobierno que emite el decreto de las telecomunicaciones. Un gobierno que crea la red de asistencia social y alimentaria más grande de América Latina. Tenemos un gobierno que garantiza los medicamentos gratis para las jubiladas y los jubilados. Tenemos un gobierno que garantiza el pago de los salarios a través del programa de asistencia al trabajo y la producción, el ATP. Tenemos un gobierno que ha garantizado créditos a tasa 0% a monotributistas. Tenemos un gobierno que viene desplegando una enorme cantidad, una enorme batería de medidas para defender los derechos conquistados y ampliar los derechos. Tenemos un frente de todos que ha promovido en el Congreso de la Nación y gracias a eso se ha aprobado la ley de teletrabajo, que defiende los derechos de los trabajadores en lo que es el trabajo a distancia, de las y los trabajadores. Tenemos un gobierno del frente de todos que efectivamente está defendiendo no solo el derecho a comer, no solo el derecho a la comunicación, también el derecho a la vivienda. Y por eso se ha relanzado el Procrear para garantizar el acceso a la vivienda en nuestro país. Entonces tenemos un gobierno que desarrolla una fuerte iniciativa y que tiene una clara orientación. La orientación es cumplir la plataforma electoral, cumplir con la palabra empeñada durante las elecciones, durante la campaña electoral de 2019 y ampliar derechos. Un gobierno que frente a una crisis muy fuerte como la de la pandemia, lejos de dejarse llevar por aquellas voces que plantean políticas de ajuste antipopular, tenemos un gobierno que en una situación económica tan difícil como la de la pandemia está ampliando derechos. Y por eso tenemos que dejar en claro ante toda la sociedad y en todas las discusiones, en todos los ámbitos, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en los debates familiares, en el debate en el barrio, en el lugar de laburo, que tenemos un gobierno que tiene la iniciativa y que es un gobierno que esa iniciativa la fundamenta, la basa y la orienta en la ampliación de derechos. Y por eso hay algunos sectores que discuten el poder. Y que discuten poder porque ampliamos derechos. Son sectores que no aceptan haber perdido las elecciones del año pasado y pretenden que el gobierno no lleve adelante lo que planteó durante la campaña electoral. Pretenden que el gobierno no amplíe derechos. Y como el gobierno lo que hace es cumplir con lo que planteó, con lo que prometió, como el gobierno lo que hace es guiarse por esta política de ampliación de derechos, estos sectores discuten poder. Estos sectores buscan obstaculizar que el gobierno pueda desarrollar las distintas políticas por las que fue votado y las distintas políticas que se necesitan hoy en el marco de la pandemia. Y ahí tenemos, por ejemplo, la movilización del 17A, ahí tenemos, por ejemplo, las pretensiones de un sector de la oposición de impedir que en el Congreso se vote la reforma judicial. Tenemos una serie de editoriales políticas, particularmente, por ejemplo, del Grupo Clarín, planteando que el gobierno lo que tiene que hacer es abandonar su agenda y construir una agenda de consenso, que es básicamente un eufemismo, es una forma de encubrir que lo que están diciendo es que el gobierno no tiene que hacer las cosas por las que fue votado y el gobierno tiene que hacer. Clarín pretende que el gobierno haga solamente lo que la derecha está dispuesta a hacer en esta situación, lo que la derecha le reclama al gobierno. Ellos pretenden que el gobierno lleve adelante la agenda que Macri no pudo llevar adelante, que era la agenda que en ese momento le reclamaba el Fondo Monetario Internacional a la Argentina, y que es justamente la agenda contra la que votó el pueblo en las elecciones del año pasado. Y como el gobierno lo que hace es respetar el mandato de las urnas,
el gobierno lo que hace es ampliar derechos, estos sectores están descontentos y por lo tanto discuten poder. Ahora, lo importante, y que nos parece que está claro en la situación política, es que discuten poder, pero no logran evitar su propia fragmentación, su propia heterogeneidad, su propia división, su propia debilidad, y no logran frenar tampoco que el gobierno siga desarrollando su iniciativa. Hoy la iniciativa la tiene el gobierno del Frente de Todos. La derecha está dividida, está fragmentada, es heterogénea, no tiene iniciativa, no tiene agenda propia en la situación política. Las encuestas así lo indican. Se han publicado recientemente encuestas donde Mauricio Macri tiene un 10% de intención de voto, María Eugenia Vidal un poco más. El que más intención de voto en la oposición tendría sería Horacio Rodríguez Larreta. Y habría una división muy clara dentro del PRO, dentro de la UCR, dentro del Juntos por el Cambio, en la actual situación política en nuestro país. Ya directamente la marcha del 17 de abril fue la expresión más clara de esa falta de homogeneidad, de orientación, de esa heterogeneidad, y a quienes hacían planteos conspiranoicos, a quienes hacían planteos de distinta índole, que tienen, la verdad, poca apoyatura en la situación política de nuestro país, que no tienen apoyo popular, le decimos dejen gobernar. Acá hay un gobierno que está ampliando derechos, acá hay un gobierno que está tomando la iniciativa para defender al pueblo en el marco de la pandemia, acá hay un gobierno que está cumpliendo con su plataforma electoral, y lo importante es que le demos a ese gobierno la fuerza social, la fuerza de sustentación, para que cada vez más pueda poner en pie nuevos derechos, ampliar más derechos en nuestro país y seguir haciéndole frente a la pandemia que estamos atravesando. Y en este punto nos queremos detener específicamente sobre las discusiones que se abrieron a partir de las declaraciones del expresidente Eduardo Duhalde, no tanto para discutir en particular sobre el propio Duhalde, sino sobre todo para discutir sobre el contenido de lo que planteó, porque él actuó en realidad como mensajero. Y bueno, veremos mensajero de quién, en función de cómo se ubican frente a esas declaraciones los distintos sectores, los distintos partidos, los distintos medios de comunicación. Lo que nos importa señalar como partido piquetero en relación a los debates que se suscitaron frente a esas declaraciones, es decir, con mucha claridad que, por un lado, en Argentina no hay guerra civil, en Argentina hay unidad nacional, en Argentina no hay golpe, en Argentina hay elecciones 2021, en Argentina no hay divorcio entre la sociedad y el gobierno. En Argentina hay un gobierno que cuenta con un amplio respaldo popular. En Argentina no hay un gobierno desorientado, paralizado, vacilante. En Argentina hay un gobierno con la iniciativa y que está ampliando derechos. Entonces, si tenemos en claro esto, tenemos en claro, por lo tanto, cómo responder a estas discusiones que se han buscado instalar, falseando la situación política de nuestro país. Dejaron claro, sin ningún lugar a dudas, que repudiamos cualquier planteo golpista. No hay lugar en Argentina para un golpe de Estado. En ese punto también ha sido claro el ministro de Defensa, Agustín Rossi, el propio jefe del Comando de las Fuerzas Armadas, ha salido a desmentir estas declaraciones sobre la posibilidad de un golpe. Y al mismo tiempo queremos señalar como partido piquetero que estamos en una región en disputa, donde por un lado tenemos golpes, como ha sido el golpe en Bolivia, que desconoció la elección que consagró a Evo Morales nuevamente como presidente y que instaló a la dictadora Áñez en el gobierno de facto en Bolivia. Tenemos el gobierno de Bolsonaro, el fascista Bolsonaro, que fue uno de los promotores del golpe en Bolivia y que es un peligro para la región y para la propia Argentina. Tenemos el gobierno derechista de Piñera, que ha reprimido lo que han sido movilizaciones extraordinarias, que han protagonizado efectivamente un proceso revolucionario en Chile. Y por eso decimos que tenemos un continente en disputa, porque así como tenemos golpes, tenemos movilizaciones revolucionarias como la de Chile, como las tuvimos también en su momento en Ecuador, donde ahora hay un estado de excepción y donde hay una disputa abierta de cara a las próximas elecciones presidenciales. Tenemos en Venezuela un gobierno que ha derrotado numerosos intentos golpistas por parte del autoproclamado Guaidó.
Por lo tanto, tenemos un continente en disputa. Y en ese continente en disputa, en Argentina, el pueblo argentino lo que ha hecho en 2019 es una revolución en paz. Hicimos un argentinazo en las urnas en 2019. Y ese es el método con el cual vamos a seguir defendiendo este proceso de ampliación de derechos. La revolución en las urnas y la construcción de una fuerza social con la capacidad de defender esa conquista que hemos puesto en pie en las urnas y que ha puesto en pie a este gobierno del Frente de Todos, que es un gobierno que está ampliando derechos en el marco de la pandemia. Por eso queremos poner con mucha claridad a la luz de todo el país, a los ojos de todo el país, el contraste muy claro entre el macrismo y el gobierno del Frente de Todos, para que no quede ninguna duda y para que tengamos muy claro cuál es el camino que tenemos que seguir desarrollando en Argentina para defender a nuestro pueblo. Macri es tarifazos. El gobierno de Cristina, de Alberto, del Frente de Todos, es congelamiento de tarifas. Macri es hambre. El gobierno de Alberto, de Cristina y del Frente de Todos es la red de asistencia alimentaria con el IFE a la cabeza más grande de toda América Latina. Macri es monopolios, porque Macri es el que durante su gobierno desreguló la actividad monopólica en las telecomunicaciones. El gobierno de Alberto, de Cristina y del Frente de Todos es poner un límite a esos monopolios. Es declarar servicios públicos en las telecomunicaciones. Es garantizar el derecho a la comunicación, a la información, a la educación y al esparcimiento. Eso es el gobierno del Frente de Todos. Estos son los contrastes muy claros que hay que dejar en claro de cara a todo nuestro pueblo. Que se sepa que Macri es tarifazo, que Macri es hambre y que el gobierno del Frente de Todos es congelar tarifas y es garantizar el plato de comida, garantizar el derecho a comer y el derecho a la comunicación. Habiendo dicho esto, y para concluir esta charla, nuestra intención con esta charla es abrir un debate entre toda la militancia del país, porque nos parece muy importante que la militancia comprenda esto que acabamos de plantear y que militemos la verdad, que militemos todas las medidas del gobierno con las que se amplían derechos. La militancia tiene una responsabilidad que es dar una lucha política, que es dar una lucha en todos los planos, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en los barrios, en las fábricas, en los lugares de estudio, en todo el país, dejando en claro estas conclusiones, dejando en claro la necesidad de construir una fuerza social que le permita al gobierno seguir avanzando. No tenemos un gobierno vacilante. Tenemos un gobierno que va testeando las posibilidades en la situación política, siempre con el objetivo de ampliar derechos. Entonces, dado que tenemos ese gobierno, la militancia tiene un objetivo que es defender y reivindicar ese gobierno. Necesitamos construir el partido político, las organizaciones políticas y sociales, sindicales, el frente de organizaciones que defienda estas medidas de gobierno, que milite estas medidas de gobierno, que construya a partir de estas medidas de gobierno, que desarrolle organización popular a partir de estas medidas de gobierno. Nos proponemos construir una corriente social que agrupe a todas las organizaciones sindicales, sociales, piqueteras, comunitarias, que agrupemos a las cooperativas, a los centros de chicas y de chicos, que agrupemos a los clubes de barrio, a los centros de estudiantes, a toda instancia de organización de nuestro pueblo, nos unamos y salgamos a militar con mucha fuerza y con mucha claridad todas estas conclusiones. Porque necesitamos una corriente social que construya una fuerza de sustentación, que amplíe la base de sustentación de un gobierno que hoy cuenta con un enorme apoyo popular. De hecho,
Las distintas encuestas que se han hecho sobre el decreto de las telecomunicaciones indican que más de un 70% apoya la medida, respalda y saluda la medida de decretar a las telecomunicaciones como servicio público y congelar las tarifas. La mayoría del pueblo respalda las medidas del gobierno y por lo tanto lo importante es organizar al pueblo, que la militancia se ponga al frente de la organización del pueblo, que la militancia comprenda el enorme valor que tiene el gobierno del Frente de Todos, por un lado, en el contexto regional, y por otro lado, en el contexto nacional, donde es muy importante defender, es muy importante desarrollar, es muy importante aprovechar la iniciativa del gobierno para seguir ampliando derechos. Porque tenemos un macrismo dividido, un macrismo heterogéneo, un macrismo debilitado, un macrismo que como no logra unir a toda la oposición, como no logra tomar la iniciativa, trata de embarrar la cancha, trata de discutir poder, trata de impedir que el gobierno lleve adelante sus objetivos y tenemos un gobierno con apoyo de la mayoría de la sociedad que lejos de dejarse llevar por esas presiones, por el contrario, está tomando la iniciativa y está avanzando en la ampliación de derechos. Efectivamente, y con esto queremos cerrar, el ingreso familiar de emergencia es una medida histórica, porque ha creado la red de asistencia social más abarcativa y extensa de la historia de Argentina y hoy de toda América Latina. Y gracias al ingreso familiar de emergencia, las familias de Argentina, 8.970.000 personas tienen los 10.000 pesos para poder garantizarse el plato de comida. El ingreso familiar de emergencia es una medida importantísima para garantizar el derecho a comer, para que comer sea un derecho, no un privilegio. Y más recientemente, el decreto de las telecomunicaciones, otra enorme medida histórica antimonopólica, decretando los servicios de telecomunicaciones como servicios públicos esenciales, garantizando una prestación básica universal a precios accesibles, para efectivamente permitir que esté garantizado el derecho a la comunicación. Comunicarse es un derecho, porque es un derecho a la educación, la información, el esparcimiento, el ocio, y todo eso se hace garantizando el acceso al celular, internet, a la televisión por cable. Entonces, compañeras, compañeros y compañeres, queremos convocar a todas y a todos a que nos unamos fuerzas, construyamos esta corriente social, este agrupamiento militante de todo tipo de organizaciones populares, que construyamos este poder popular que le dé al gobierno la fuerza social necesaria para seguir ampliando derechos. Ellos discuten poder, nosotros ampliamos derechos. Macri es hambre, acá está el ingreso familiar de emergencia y el derecho a comer. Macri es tarifazos, en el gobierno al Frente de Todos está el congelamiento de tarifas. Ese contraste es indiscutible y por lo tanto, con mucho orgullo, con mucha fuerza, con mucha convicción, tenemos que ser militantes del Frente de Todas, de Todos y de Todes. Tenemos que ser militantes de este gobierno que está ampliando derechos en una situación tan difícil como la pandemia. Convocamos a todas y a todos a discutir lo que hemos planteado en esta charla, a reflexionar, a abrir un debate. Nos parece muy importante que toda la militancia pueda desarrollar esta discusión y que nos unamos para dar esta lucha política. Y reitero, ellos discuten poder, nosotras, nosotros y nosotres ampliamos derechos. Y la enorme medida del decreto de las telecomunicaciones, planteando que comunicarse es un derecho, tiene que ser una bandera que levantemos en alto en todo el país para que la mayoría del pueblo tenga bien en claro que acá tiene un gobierno, que es el gobierno del Frente de Todos, que defiende y amplía sus derechos populares. Muchas gracias a todas, a todos y a todas por participar y las convoco y los convoco a difundir esta charla, a abrir un debate y a que militemos en unidad en base a estas conclusiones.